La educación a lo largo de la historia en México. Reformas educativas. Siglo XVI durante la época colonial. En esta se da una enseñanza a base del adiestramiento en artes u oficios, la formación religiosa y evangelizadora, por medio de la cual se buscaba que el alumno llevara consigo el cristianismo y lo difundiera. Durante la mitad del siglo XVI llegan los jesuitas, los cuales buscan imponer una gran revolución intelectual mediante su ideología. Esta se da al aire libre, sobre todo en la calle, en el campo y en los patios o atrios de las iglesias. A consecuencia de lo anterior, surge la llegada de los franciscanos. Estos buscan enseñar la escritura y la lectura en el español, y lecciones para la evangelización de los indígenas, y lograr así formar una sociedad catequizadora. Aquí es cuando se crean los internados conventuales, los cuales eran lugares donde se hospedaban los alumnos durante cierto lapso de tiempo. Poco a poco vamos viendo cómo la iglesia va tomando un gran poder dentro de la educación, para que a finales del siglo XVI la iglesia toma el control total de esta misma. Ahora es una educación religiosa y prácticamente una doctrina cristiana. Ahora solo se ofrecían los atrios de las iglesias únicamente, y lo peor es que ya no era para todos, sino para aquellas personas a las cuales la iglesia consideraba como los elegidos. Después de esto se viene el sistema feminista. Tal vez como tal suene fuerte, pero es simplemente la separación de la mujer del hombre durante su época de educación. En esta a las mujeres se les daba una instrucción cristiana y la lectura, los cuales eran indispensables. Ya también, pero en menor medida, se veía la escritura y la aritmética, pero muy básica. Los conceptos y aprendizajes de las mujeres venían de la catequesis, esta misma, y de las enseñanzas que su madre o mujeres del hogar le pudieran dar, ya que las mujeres solo podían asistir a estos cursos únicamente los domingos. Durante el año de 1551, en la estancia del Virreinato, se funda la primera universidad de América. Esta se logra crear gracias al monarca y el papa en turno, en la cual se tenía un sistema a base de castigo-aprendizaje. De aquí es donde nace la frase, la letra con sangre entra. En 1812 se viene la educación post-independencia, en la cual ya por fin se incorporan las escuelas de primeras letras, en las cuales la enseñanza de escritura y lectura eran básicas, y el contar se veía un poco más desarrollado, y obviamente el catecismo, el cual también se apartaban una gran cantidad de horas para su aprendizaje. Estas se establecen en el artículo 336 por medio de la Constitución de Cádiz. Para el año de 1824 empiezan a surgir los primeros conflictos y roces para con la iglesia y su forma de dar el aprendizaje y las clases a los alumnos. Desde aquí es cuando se empieza a buscar acabar con este monopolio que la iglesia había impuesto para con la educación. En 1826 se empieza a establecer la educación como pública en el país, por lo cual ahora se empiezan a crear primarias como tal, además de seminarios e instituciones bajo el sistema lancasteriano. Para 1833 se da un golpe muy duro para la iglesia, ya que el presidente en turno, Gómez Farías, expide una ley por medio de la cual recibe el término de laica la educación, por medio de la cual se excluyen a todo tipo de sector eclesiástico. 1824. Ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la Escuela Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública, primera escuela lancasteriana en México. 1843. El presidente Antonio López de Santa Anna, mediante su plan de estudios, revierte lo ya logrado por Gómez Farías, el separar la iglesia de la educación, y la regresa. 1867. Tras la llegada de Benito Juárez al poder, este promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Propone una educación gratuita y excluye toda enseñanza religiosa, y se incorpora la enseñanza moral. La educación en el Porfiriato. Si todos los mexicanos aprenden lo mismo, afirmaba Porfirio Díaz, tendrán que actuar de la misma manera.
1882. Joaquín Baranda, ministro de Justicia e instructor durante 19 años, diseñó un sistema nacional de educación que solo pudo aplicarse en el Distrito Federal y los territorios federales. 1888. Se promulga la Ley Instrucción Obligatoria con alcance jurisdiccional para el Distrito Federal y los territorios federales. Baranda convocó a 2 congresos de instrucción en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y cuyos resultados contribuyeron a definir el proyecto estatal de la educación pública. 1905. Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría Pública, se abrió un segundo momento de la educación durante el Porfiriato. Destacando intelectual y político, Sierra se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. 1905. La tendencia de Sierra se hizo presente con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que fue su primer titular en 1905. De 1878 a 1907 surgieron alrededor de 162 escuelas, un crecimiento del 2% en 30 años. La educación superior recibió mayor apoyo, la preparatoria surgió en todos los estados. Los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos mejoraron. En casi todos los estados se contaba con escuelas normales. En 1910 se crea la Universidad Nacional. De 1910 a 1958, de la Revolución Mexicana al periodo de la Conciliación y Consolidación. De 1910 a 1917, durante la Revolución Mexicana, la educación tuvo un escaso desarrollo. Pese a las grandes dificultades económicas, crearon escuelas y ampliaron el número de profesores. 1917. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez el rango constitucional, el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y a las asociaciones de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. 1921. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, SEP, de la cual fue el primer titular. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la federalización. Con esos principios impulsó la alfabetización, la escuela rural, la instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. En 1933, a raíz de un conflicto estudiantil en 1929, la universidad obtuvo su autonomía, conservar el financiamiento público. En 1933, la autonomía fue plena, es decir, se extendió también al plano financiero. De 1934 a 1940, en el sexenio del general Lázaro Cárdenas, fue modificado el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir programas oficiales. De 1940 a 1946, Miguel Ávila Camacho propuso una política de unión nacional que tuvo expresión en la doctrina y en las políticas educativas del gobierno. Miguel Alemán Valdés, campaña nacional pro construcción de escuelas, a partir de 1948, con esfuerzo del Ejecutivo Federal, gobiernos estatales e iniciativa privada. Incrementa a la enseñanza politécnica. De 1952 a 1958 se plantea por primera vez la necesidad de planificar el desarrollo del sistema para enfrentar las primeras manifestaciones de la explosión demográfica. El gasto en educación aumentó, especialmente en subsidios a las universidades y salarios de los profesores.
Se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 1958-1970. Se elabora el primer Plan Nacional de Educación, el Plan de 11 años, el cual buscaba acelerar y mejorar el proceso educativo en todo el país, aplicando innovaciones importantes, las cuales son el doble turno de las escuelas, construcción de escuelas con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, además de otras iniciativas como la entrega de libros de texto a primarias y modificación de planes de estudio. 1970-1976. Política de ampliación de la cobertura educativa en los niveles medio superior y superior. Se conforma una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones para atender a la demanda sin precedentes en los niveles de educación media superior y superior. 1982-1988. Revolución educativa, con la cual se pretendía elevar la calidad basada en la formación integral de docentes, racionalización de los recursos y ampliar el acceso a servicios educativos, priorizando las zonas y grupos desfavorecidos. Continuando con la revolución educativa 1982-1988, también buscaba vincular la educación y el desarrollo, regionalizar la educación básica normal y desconcentrar la superior. Por último, mejorar la educación física, el deporte, la recreación y hacer de la educación un proceso participativo. 1988-1992. La modernización de la educación como eslogan principal de la política educativa. La intención fue incorporar a México al grupo de países de alto desarrollo para la competitividad del país, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología. Por primera vez, se señala la innovación científica y tecnológica como eje rector de la educación en el país. 1992. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Federalización de la educación con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. El gobierno federal transfiere a los estados el manejo y control de la educación. 1995 al 2000. Se presenta el Programa de Desarrollo Educativo. Las políticas a seguir se estructuraron en 3 partes: educación básica, educación de adultos, educación media superior y superior. Los propósitos fundamentales son la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación, hacia una formación integral, participativa y responsable en todos los ámbitos de la vida social. 2001-2006. Se presenta el Programa Sectorial de Educación derivado del Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo. Plan que está organizado en 3 partes. Punto de partida. Comienza con un análisis de las 4 transiciones del México contemporáneo con relación al sistema educativo. En la segunda parte, denominada Reforma de la Gestión del Sistema Educativo, propone políticas, objetivos particulares y líneas de acción. En la tercera parte, está integrada por los subprogramas relativos a la educación básica, la educación media superior, la educación para la vida y el trabajo. 2007-2012. Se pone en marcha la Reforma Educativa 2009. Se implementa el Proyecto Sectorial de Educación 2007-2012. La Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública tienen el objetivo fundamental de elevar la calidad educativa para un mejor nivel educativo, y así cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. 2012. Reforma Constitucional en materia educativa. Se presenta la Reforma Constitucional en materia educativa, la cual consta en tratar de recuperar la rectoría del Estado, mejorar la calidad y evaluar el desempeño de los maestros a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Además, se otorga plena autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa y contempla la ampliación del número de escuelas de tiempo completo. Estas han sido las modificaciones que ha tenido la educación en México desde el comienzo, y seguirán existiendo cambios y modernizaciones en el ámbito educativo. Esto para mejorar como personas y tener un país con mayor desarrollo. Como sociedad debemos ser muy conscientes
que por la época en la que estamos ocurrirán distintos tipos de cambios en todos los ámbitos de nuestra vida y la educación no es la excepción. Así que asimilemos estos cambios y conservemos lo mejor y recordemos las fallas para no volver a caer en ellas.